La policía detuvo a Ronda Rousey en medio de la carretera y la obligó a arrodillarse, humillándola delante de todo el mundo. Pensaban que era una mujer cualquiera, pero en menos de un minuto se dieron cuenta de que habían cometido un grave error. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El amanecer se abría despacio sobre el pequeño pueblo, tiñendo los tejados y los buzones oxidados de un tono dorado pálido. A esa hora, cuando el aire todavía olía a humedad y los pájaros apenas comenzaban a desperezarse, Ronda Rousey ya llevaba un buen rato despierta. Había aprendido a amar el silencio que existía entre la noche y la mañana, ese instante en que el mundo contenía la respiración y hasta los perros del vecindario parecían dormir más hondo. Su casa se encontraba al final de una calle estrecha, bordeada de pinos y arbustos que nadie recortaba desde hacía años. Era una vivienda sencilla, construida para resistir el paso del tiempo más que para impresionar a nadie. Dentro, el aroma del té recién hecho se mezclaba con el de un ungüento mentolado que usaba para aliviar viejas lesiones. El orden y la disciplina eran su refugio. Cada objeto tenía su lugar. Cada gesto seguía una rutina. En una esquina de la sala, una caja de madera guardaba los trofeos de su vida anterior. Cinturones de campeonatos, medallas, fotografías de los años gloriosos. Estaban escondidos, casi avergonzados, tras los marcos familiares y las condecoraciones de su esposo, Mike, bombero, héroe local y ahora solo un recuerdo. Ronda se detuvo frente a aquella caja un instante, respiró hondo y apartó la vista. No tenía sentido abrir heridas tan temprano. Acomodó su cabello en un moño rápido, estiró los hombros hasta escuchar el crujido familiar de las vértebras y salió al porche. El aire fresco la golpeó con una claridad que despejaba los pensamientos. A lo lejos, el bosque susurraba con el primer soplo del día. Comenzó a correr por la carretera de grava que se extendía más allá de las últimas casas del pueblo. Sus pasos marcaban un ritmo preciso, casi militar. Había recorrido ese mismo camino durante 3 años, y cada curva guardaba una historia. Allí, una vez, un zorro cruzó frente a ella con una presa en el hocico. Más adelante, junto a la cerca torcida, liberó con su hija un búho herido que habían encontrado atrapado entre los cables eléctricos. Aquellos recuerdos eran su refugio silencioso, los pilares invisibles de la vida sencilla que había elegido. El aire frío llenaba sus pulmones, y el sol comenzaba a subir lentamente, arrancando destellos de las gotas de rocío en los matorrales. De regreso en casa, la ducha caliente borró el sudor, pero no la sensación de alerta que siempre la acompañaba. Había aprendido a vivir así, como una combatiente que nunca baja del todo la guardia. Empacó su bolsa de entrenamiento, vendas, guantes, barra de proteínas, toalla limpia, botiquín. Revisó 2 veces el contenido, por costumbre más que por necesidad. Cuando pasó por la cocina, sus ojos se detuvieron en una fotografía pegada con un imán en el refrigerador. En ella, su hija sonreía con los guantes puestos, sentada en el tatami del gimnasio, imitando la postura de combate. Ronda sonrió con ternura y al mismo tiempo con un nudo en la garganta. Aquella imagen le recordaba por qué había dejado atrás la fama, los focos y los titulares. Quería ofrecerle a su niña un futuro libre de cámaras y escándalos, un hogar en calma donde la vida transcurriera sin sobresaltos. El gimnasio comunitario quedaba a las afueras, en un viejo almacén de techo metálico que aún mostraba agujeros de balas de algún incidente olvidado. Por fuera, parecía un lugar abandonado. Por dentro, respiraba vida. El olor del caucho y el sudor se mezclaba con el eco de las risas juveniles y el golpeteo de zapatillas contra el suelo. Al entrar, Ronda apenas dijo palabra. No necesitaba hacerlo. Su presencia imponía respeto sin levantar la voz. Los chicos interrumpieron las bromas y se alinearon, sabiendo que el entrenamiento estaba por comenzar. 5 minutos de calentamiento, ordenó ella, y el grupo echó a correr alrededor del ring. Mientras los observaba, analizaba con ojos expertos cada movimiento, cada respiración. Sabía leer el miedo y la determinación en un solo gesto. Cuando los tuvo a todos frente a ella, habló con calma. No peleamos para dañar, peleamos para sobrevivir, para proteger. Cada movimiento que no tiene propósito es energía desperdiciada. Demostró una técnica simple.
cómo desviar un agarre sin responder con violencia. Los muchachos la imitaron torpemente al principio, corrigiéndose bajo su mirada severa. Rhonda no necesitaba gritar. Un toque en el hombro, una palabra seca bastaban para enderezar un error. Las horas se desvanecieron en la rutina de ejercicios, en la cadencia del esfuerzo compartido. A mediodía, cuando el último alumno se marchó, el gimnasio quedó en silencio. Solo se oía el zumbido de una lámpara vieja. Rhonda se sentó en el borde del ring y comenzó a vendarse las muñecas, un gesto automático que la hacía sentir en paz. Pensó en Mike. Él solía decirle que lo que más admiraba de ella no eran los golpes, sino la calma que venía después. «¿Te gusta el silencio después de la tormenta?», le repetía entre risas, limpiándose las manos ennegrecidas por el hollín del trabajo. Murió cumpliendo su deber, bajo un techo que se vino abajo antes de que pudiera salir. Rhonda todavía guardaba su casco en una esquina del gimnasio, siempre limpio, como si esperara su regreso. Aquella memoria era su ancla y su carga. Cuando el sol empezó a caer, cerró con llave el local y caminó hacia su camioneta. El aire se había vuelto espeso y tibio, cargado del olor del asfalto caliente. Encendió el motor y dejó que la radio llenara el silencio con una canción country lenta. Conducía sin pensar, siguiendo el mismo camino de siempre. El diner con su letrero parpadeante, la iglesia cerrada que olía a polvo y cera vieja, los buzones inclinados como soldados cansados. Aquella rutina era su refugio. Pero mientras el cielo se teñía de rojo, algo en ella intuyó que esa calma era engañosa. La paz, pensó, siempre precede a la tormenta. A mitad de la carretera, los carteles nuevos llamaron su atención. No eran anuncios de negocios ni campañas locales. Eran pancartas grandes, con consignas sobre orden y seguridad, mensajes que sonaban más a amenaza que a promesa. «Recuperemos nuestras calles», decía una. «Protejamos a los verdaderos ciudadanos», afirmaba otra. Rhonda frunció el ceño. Había escuchado esas palabras antes, en ciudades donde la autoridad se confundía con el abuso. Dio un suspiro largo y siguió su camino. Al llegar a casa, el silencio la recibió con una frialdad que la sorprendió. Su hija pasaría la noche en casa de una amiga, y la soledad llenó los rincones con ecos de otro tiempo. Calentó un plato de estofado sin apetito, comió lentamente frente a la ventana y luego salió al porche. El cielo se había oscurecido por completo, y las estrellas colgaban nítidas, brillantes. Desde lejos llegaba el ladrido de un perro, un ruido solitario en la quietud del campo. Pensó en las palabras de Mike, en cómo solía advertirle que los pueblos pequeños podían ser tan protectores como sofocantes. «Sonríen de día, pero murmuran de noche», solía decir. Ella había creído que exageraba. Ahora no estaba tan segura. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Casey, su alumna mayor, le arrancó una sonrisa. «Coach, conseguí la beca. No lo habría logrado sin usted». Rhonda respondió, «Orgullosa de ti. Sigue adelante». Breves palabras que encerraban todo lo que necesitaba decir. Le reconfortaba pensar que, a través de ellos, parte de su fuerza encontraba un propósito. Cuando finalmente se dispuso a dormir, recorrió la casa cerrando puertas y ventanas, asegurando los cerrojos. Era un gesto instintivo, un reflejo antiguo que no había perdido ni en los años más tranquilos. Se tendió en la cama, mirando el techo, mientras la luz de los autos que pasaban se filtraba por las cortinas. Las sombras se movían sobre las paredes, como si el pasado regresara para observarla. Intentó convencerse de que el mundo había cambiado, de que nadie sabía quién era en realidad. Pero en el fondo sentía que la calma que había construido era frágil, que bastaba un soplo de viento para quebrarla. Cerró los ojos y justo antes de dormirse, escuchó un sonido lejano. 2 breves sirenas, cortas en la autopista. Quizás un control de tráfico, pensó. Nada importante. Sin embargo, el eco persistió, mezclándose con sus sueños, transformándose en un aviso. En la oscuridad, los destellos rojos y azules comenzaron a perseguirla como un mal presagio. Al día siguiente, la rutina volvió a repetirse con precisión. El mismo té, el mismo silencio, los mismos ejercicios matutinos. Pero algo había cambiado. Un peso invisible flotaba en el aire,
una sensación de que la tranquilidad era solo una pausa antes de algo inevitable. Al caer la tarde, tras cerrar el gimnasio y revisar que todo quedara en orden, subió a su camioneta para regresar a casa. La radio murmuraba un programa que no escuchaba realmente, y la carretera se extendía vacía ante ella, iluminada apenas por el resplandor intermitente de los postes eléctricos. Fue entonces cuando los vio, los destellos de luz reflejados en el espejo retrovisor, rojos y azules, que se acercaban sin aviso. No hubo sirena al principio, solo el brillo insistente que crecía hasta inundar el interior de la cabina. Rhonda sintió cómo su cuerpo se tensaba por instinto. Redujo la velocidad, activó la señal de giro y se apartó hacia el costado de la carretera. El polvo se levantó en una nube que la envolvió. Su mente se movió con la precisión de los años de entrenamiento. Manos visibles, movimientos lentos, ninguna provocación. Colocó las palmas sobre el volante y respiró hondo. En el espejo, dos figuras bajaban del coche patrulla. La forma en que caminaban le bastó para entenderlo todo. No había prudencia en sus pasos, sino dominio. Uno de ellos, corpulento, con la mano descansando sobre la cartuchera. El otro, más delgado, con una linterna encendida, aunque aún no era completamente de noche. El más robusto se acercó primero. La placa en su pecho decía Halo. «Buenas noches», dijo, sin cortesía. «Licencia y registro». Rhonda habló con calma. «Por supuesto, oficial. La licencia está en mi chaqueta, el registro en la guantera. ¿Puedo alcanzarlos?» El haz de la linterna recorrió su rostro, deteniéndose demasiado tiempo antes de alejarse hacia el asiento trasero, donde yacía su bolsa de gimnasio. «Iba serpenteando», afirmó él. «No señalizó en el último giro». «Estoy segura de que sí lo hice», respondió ella, sin alterar la voz. El segundo policía, Milton, comenzó a rodear la camioneta. «Fuera del vehículo», ordenó con brusquedad. «Ahora». «¿Podría saber el motivo?», preguntó Rhonda aún sentada. «Dije fuera». Su tono era una amenaza. Ella desabrochó el cinturón despacio, abrió la puerta y descendió al asfalto. El aire nocturno era más frío de lo que esperaba. El polvo aún flotaba a su alrededor. «Gírese», ordenó Hale. Rhonda obedeció. Sintió cómo el pulso se aceleraba, no por miedo, sino por cálculo. Milton se colocó detrás de ella. «¿Qué lleva en esa bolsa?», preguntó Hale. «Equipo de entrenamiento. Soy instructora en el centro comunitario». «Entrenadora, ¿eh?», se burló él. «Así le dicen ahora». Milton masculló algo entre dientes sobre forasteros y problemas importados. En ese instante, Rhonda supo que aquello no era una simple parada. «¿Hay algún problema?», preguntó. «Pareces nerviosa», dijo Hale. «No lo estoy». «Ah, ¿no?», replicó avanzando. «Tienes postura de soldado. No soy militar». «Pues te comportas como si ocultaras algo». Milton le agarró el brazo con fuerza, girándola hacia el capó. «No es necesario», dijo ella manteniendo la voz baja. «Nosotros decidimos eso», respondió él. El metal caliente del capó tocó su piel. Hale observaba sin intervenir. Milton pasó las manos de forma agresiva por su cuerpo. Ella apretó la mandíbula. De una ventana cercana, un destello la cegó un instante. ¿Alguien grababa? Hale lo notó también. «¡Vuelva adentro!», gritó hacia la casa. La luz desapareció. «De rodillas», ordenó Milton. «Eso no es procedimiento», contestó ella. «¿Me estás cuestionando?», dijo él, torciendo su brazo hasta que un dolor agudo subió por el hombro. Rhonda exhaló entre dientes. Se arrodilló lentamente. El suelo de grava le mordía las rodillas. «Por favor», dijo controlando cada palabra. «Cooperemos correctamente». «No lo haces lo bastante rápido», murmuró Hale, sacando su arma. El silencio se hizo espeso. El cañón del arma apuntaba a su cabeza. Milton respiraba con dificultad detrás de ella. En la distancia se oían las sirenas, lejanas, como si el mundo siguiera su curso ajeno a lo que estaba ocurriendo allí. «Están cometiendo un error», susurró ella. «Ah, ¿sí?», rió Milton, sin ver que ella había cambiado su equilibrio, imperceptible. El movimiento fue un suspiro. El codo de Rhonda golpeó sus costillas con precisión quirúrgica. Giró, atrapó su muñeca y lo desarmó en un solo gesto. El arma cayó con un estrépito. Hale levantó la suya, pero ella ya se había movido. Un giro bajo, un barrido de pierna,
Una torsión. Su arma voló por los aires. Los dos hombres quedaron en el suelo, jadeando, incrédulos. Ronda se enderezó, respirando profundamente. «No lo hagan peor», dijo. Las luces de las casas se encendieron. Una cámara volvió a brillar detrás de una cortina. Hale, con el rostro torcido de rabia, alcanzó su radio. «Estás arrestada», escupió. «¿Por qué? ¿Por defenderme?» «Por agredir a un oficial». El ulular de la sirena se acercaba. Los refuerzos llegaban. Ronda no se movió. Levantó las manos, las palmas abiertas. Las luces rojas y azules llenaron la escena, alternando sombras y destellos como el pulso mismo del pueblo. En ese instante, supo que la paz que tanto había buscado se había roto para siempre. El mundo había decidido recordarle quién era, y esta vez no tenía intención de retroceder. Las luces intermitentes de las patrullas todavía bailaban en la mente de Ronda, cuando el ruido de las sirenas se desvaneció en la distancia. La noche que hacía unas horas había sido silenciosa, ahora se había llenado de ecos de radios, órdenes gritadas y el murmullo de una multitud que se reunía al borde de la carretera. Los vecinos observaban desde las ventanas, con rostros tensos, algunos con teléfonos en la mano, grabando sin entender del todo lo que acababan de presenciar. Ronda permanecía inmóvil, las muñecas sujetas por bridas de plástico, el rostro sereno, pero la mirada firme. No sentía miedo sino una indignación fría que crecía lentamente en su pecho. Los policías que habían llegado como refuerzos no sabían exactamente cómo proceder. Veían a dos de los suyos en el suelo, uno de ellos intentando recuperar el aliento, el otro con la frente manchada de polvo. La escena era confusa, y nadie parecía atreverse a tocarla hasta que el oficial más joven tomó la iniciativa. «Póngala en la parte trasera», ordenó con voz dudosa, sin mirar directamente a Ronda. Ella subió a la patrulla sin resistencia. La puerta se cerró con un golpe seco, y en el silencio que siguió solo pudo escuchar el zumbido del motor y su propia respiración. Afuera, las luces parpadeaban sobre los árboles como una advertencia. La noche que había comenzado con calma, terminaba convertida en un escenario de pesadilla. El trayecto hasta la comisaría fue corto pero interminable. En el asiento delantero, los dos nuevos agentes hablaban en susurros. Ronda captó fragmentos, medios, cámara, superioridad. Entendió que el incidente ya había salido de control antes, incluso de llegar a destino. Cuando la puerta de la celda se cerró tras ella, el sonido metálico le recordó vagamente al eco de un gimnasio vacío. El olor a desinfectante era fuerte, casi insoportable. La habitación donde la sentaron estaba desnuda. Una mesa, dos sillas y una lámpara fluorescente que zumbaba como un insecto atrapado. Pasaron varios minutos antes de que alguien entrara. Era un hombre de mediana edad, cabello ralo, mirada cansada y gesto calculadamente amable. Su placa decía Capitán Moore. Llevaba una carpeta bajo el brazo y un café en la otra mano. La observó como quien examina un expediente más que a una persona. «Señora Rousey», comenzó, acomodándose frente a ella. O tal vez debería decir entrenadora Rousey. ¿No es así? Ella no respondió. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa, los dedos entrelazados, los nudillos marcados por las bridas que habían dejado una leve marca en la piel. «Ha sido una noche movida», continuó él. «Dos de mis oficiales lesionados, un video que ya circula por internet y una figura pública involucrada. No es exactamente la combinación que uno desea al final del turno». «No soy una figura pública», replicó Ronda con voz baja pero firme. Moore esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Tal vez no quiera hacerlo, pero me temo que eso ya no depende de usted». Abrió la carpeta y comenzó a leer. «Según el informe, usted se resistió al arresto, atacó a los agentes y los desarmó. Según mi versión», interrumpió ella, «me apuntaron con un arma sin motivo, me obligaron a arrodillarme y me tocaron sin autorización». Moore levantó una ceja. «Supongo que cada historia tiene dos lados». «No», dijo Ronda inclinándose hacia adelante. «Solo uno tiene pruebas». Por un instante, el capitán pareció perder su compostura. Luego cerró la carpeta con un chasquido. «Veremos qué dicen las grabaciones». «¿Las grabaciones de las cámaras corporales?», preguntó ella. «Las mismas», contestó él, sin mirarla.
Ronda percibió la sombra de la mentira en su tono. Sabía demasiado bien cómo funcionaban esas cosas. Las cámaras se averiaban, los informes se reescribían, los testigos desaparecían detrás de muros burocráticos. Había visto sistemas corruptos de cerca en su carrera deportiva y en los negocios que la rodeaban. Esto olía igual, solo que peor, porque ahora estaba en juego la justicia, no un contrato. Cuando Moore salió, la habitación quedó sumida otra vez en un silencio opresivo. La luz parpadeante le recordaba que el tiempo seguía, aunque cada minuto parecía estirarse. No supo cuánto pasó hasta que la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era una mujer. Carla Jensen, se presentó, cerrando la puerta tras de sí. Soy tu abogada. Ronda levantó la mirada y por primera vez en horas vio algo que no era hostilidad. Carla tenía el cabello recogido y las ojeras de quien había dormido poco, pero sus ojos transmitían energía. Se conocían de años atrás, de los tiempos en que Ronda todavía subía al octágono con el rugido del público. Habían compartido batallas legales, contratos injustos, demandas mediáticas. «Te vi en las noticias», dijo Carla, dejando caer su bolso sobre la mesa. No podía creerlo. «Ni yo», respondió Ronda con amargura. Carla suspiró y se sentó frente a ella. «Escucha, hay algo que debes entender desde ya. Esto no es solo una detención. Es un espectáculo. Te van a usar para encubrir sus errores. Dirán que eres violenta, que perdiste el control, que no has cambiado». «No necesito que me protejan», dijo Ronda. «Solo que digan la verdad». «La verdad», replicó Carla, «no les interesa. Lo que quieren es control». Le explicó lo que ya sospechaba. Las cámaras de los agentes habían fallado y el video de la patrulla se había interrumpido a mitad de la grabación. Pero también había buenas noticias. Varias personas en el vecindario habían grabado con sus teléfonos, y las imágenes circulaban ya por redes sociales. En una de ellas se veía claramente el arma de Hale apuntando a su cabeza. «Eso no lo van a poder borrar», dijo Carla. «Pero prepárate, van a intentar cambiar la narrativa antes de que se imponga la realidad». Ronda asintió en silencio. Horas después, cuando la trasladaron a una celda temporal, el murmullo de los periodistas se filtraba desde la calle. Preguntas, flashes, gritos. Su nombre ya era tendencia. Ronda Rousey detenida. Escándalo policial en Bell County. No importaba lo que dijeran los hechos. El juicio público ya había comenzado. Al amanecer la dejaron salir bajo fianza. Frente al edificio, los reporteros se agolpaban como aves hambrientas. Carla la esperaba junto a un coche negro. Los fotógrafos lanzaron ráfagas de luz mientras caminaban. «¿Atacó usted a los oficiales?», gritó alguien. «¿Va a demandar al departamento de policía?», preguntó otro. «¿Se considera una víctima?», insistió una mujer con un micrófono. Ronda mantuvo la vista al frente, sin responder. Solo se detuvo cuando alguien le gritó. «¿Se arrepiente de lo que hizo?». Entonces giró la cabeza. Su mirada era de acero. «Me arrepiento», dijo, «de haber tenido que defenderme de quienes debían protegerme». El silencio fue inmediato. Carla la empujó suavemente hacia el coche y se marcharon. Durante el trayecto, Ronda observó por la ventana. Las calles del pueblo se veían distintas, hostiles. En algunos portales la gente la miraba pasar con curiosidad o miedo. Había rostros que antes la saludaban en el supermercado y ahora apartaban la vista. Sabía que el escándalo los había dividido. En comunidades pequeñas, las noticias corrían más rápido que el sentido común. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó, sin apartar la vista del paisaje. «De momento», respondió Carla, «mantenerte tranquila. La investigación ya está contaminada. Pero hay una oportunidad. Una periodista local, Dana, vive cerca de donde te detuvieron. Dijo que tiene la grabación original sin cortes». «¿La viste?». «Aún no, pero me la va a entregar». «Si el video es tan claro como dice, podríamos desmontar toda su versión». Esa noche la casa de Ronda le pareció un lugar extraño. Cerró las cortinas, apagó las luces y se dejó caer en el sofá. El cansancio era más mental que físico. Cada rincón parecía distinto, como si la calma que había construido se hubiera marchado junto con la noche anterior. Afuera, la lluvia comenzó a golpear el tejado. La escuchó durante horas, incapaz de dormir. A la mañana siguiente, el teléfono no dejaba de vibrar. Llamadas de periodistas, mensajes de antiguos compañeros,
solicitudes de entrevistas, ignoró todas. Finalmente, un número desconocido apareció en pantalla. Contestó sin pensar. Señora Rousey, soy Dana. Estuve allí, frente a la carretera. Grabé lo que pasó. El corazón de Rhonda se aceleró un poco. ¿Lo tiene aún? Sí, no lo publiqué. Quería asegurarme de que llegara a las manos correctas. No confío en la policía. Una hora después, Dana estaba en su puerta. Era joven, con el rostro pálido y los dedos nerviosos. Llevaba una carpeta y una memoria USB. Rhonda la invitó a entrar. No soy periodista famosa, dijo Dana. Solo trabajo para el noticiero local. Pero vi lo que hicieron. No parecían cumplir el protocolo. Parecían disfrutarlo. Rhonda la escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Hiciste lo correcto al grabar. Dana le entregó la memoria. Ya se la envié a su abogada, pero quería dársela en persona. Solo. Tenga cuidado. Desde que publiqué mi nombre en las redes, hay un coche de policía estacionado frente a mi casa cada noche. Cuando la joven se fue, Rhonda se quedó sola frente al portátil. Conectó la memoria y dio play. Las imágenes eran inestables pero suficientes. Hale con el arma en la mano, el rostro tenso, la orden de arrodillarse, el gesto violento de Milton empujándola al suelo. Su propia voz sonaba tranquila, casi extraña, repitiendo una y otra vez que estaba cooperando. Luego, el giro, el golpe, el desarme. Ninguna furia, solo control. Cerró el video con un suspiro. Sabía que ese archivo era tanto su salvación como su sentencia. Esa noche, los medios lo consiguieron. El video comenzó a circular completo, sin ediciones. Las redes se incendiaron. En cuestión de horas, se formaron dos bandos. Los que veían en ella una víctima del abuso policial y los que la consideraban una amenaza, una exluchadora violenta que no aceptaba autoridad. La polémica creció con cada nuevo titular. En los días siguientes, el acoso se intensificó. Un coche patrulla estacionaba frente a su casa sin motivo aparente. A veces tocaban la bocina antes de marcharse. Otras simplemente se quedaban allí, con las luces apagadas. El teléfono sonaba de madrugada. Nadie hablaba, solo respiraban. En 2 ocasiones, al regresar del gimnasio, encontró la puerta trasera entreabierta. No faltaba nada, pero los objetos estaban movidos, las cortinas corridas. No era robo, era intimidación. Llamó a Carla. «Han estado en mi casa», dijo con voz tensa. «Lo esperaba», respondió la abogada con calma. «Pero no te asustes. Eso significa que están nerviosos. No se trata de miedo, Carla. Es ira. Quieren que me sienta vulnerable. Y lo logran solo si te quedas callada. Aguanta. Estoy moviendo contactos. Hay una fiscal del estado interesada en el caso». Los días se convirtieron en una mezcla de rutinas forzadas y vigilancia constante. En el supermercado, la gente cuchicheaba. Algunos se le acercaban para felicitarla en voz baja. Otros simplemente se alejaban. Las paredes de su casa, que antes la protegían, ahora parecían observarla. Empezó a dejar una luz encendida en el porche cada noche, un pequeño gesto contra la oscuridad. Una madrugada, mientras revisaba su teléfono, llegaron 2 mensajes de un número desconocido. El primero decía, «Vuelve a donde perteneces». El segundo, «Te estamos mirando». Rhonda los borró sin contestar. Respiró hondo y miró por la ventana. En la calle vacía, el reflejo de una linterna se movió por un segundo y luego desapareció. Se dio cuenta de que la tormenta apenas había comenzado. Había desafiado a hombres que no sabían perder, y ahora el peso de todo un sistema se cernía sobre ella. Sin embargo, algo en su interior, ese instinto que nunca había muerto, comenzaba a despertar de nuevo. Ya no era solo una cuestión de defenderse, era una cuestión de verdad. La grabación de Dana era la primera grieta en un muro que creían indestructible. Rhonda entendió que debía ampliarla, que no bastaba con sobrevivir. Tenía que luchar, aunque esta vez no hubiera un ring ni árbitros. Solo oscuridad y poder. Afuera, el viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas por el camino. En su interior, el silencio se transformó en determinación. La batalla había cambiado de escenario, pero seguía siendo la misma. Resistir, sin arrodillarse nunca más. La mañana amaneció gris,
con una llovizna fina que empañaba los cristales y hacía que el mundo pareciera envuelto en una niebla espesa. Rhonda observaba el exterior desde la ventana de su cocina, sosteniendo una taza de café entre las manos. La noche anterior casi no había dormido. Cada crujido de la casa, cada sombra que se movía tras las cortinas, la mantenía alerta. Ya no podía distinguir si era el instinto de lucha o el miedo disfrazado de prudencia lo que la obligaba a mantenerse en guardia. Afuera, un coche negro estaba aparcado al otro lado de la calle. No llevaba insignias, pero ella sabía que era una patrulla. Permanecía allí desde las 3 de la madrugada, con los faros apagados y los vidrios oscuros. Había aprendido a no mirar demasiado tiempo, a no dar señales de que los notaba, pero cada tanto su vista se desviaba hacia ese punto inmóvil, como si el coche fuera una presencia viva que la vigilaba sin pestañear. El teléfono vibró sobre la mesa. Era Carla. La abogada hablaba rápido, con un tono de urgencia que rara vez se permitía. Había pasado toda la noche reuniendo información. Los oficiales implicados en la detención habían modificado sus declaraciones. En sus versiones, Rhonda aparecía como una mujer agresiva que los había atacado sin provocación. Los informes mencionaban incluso que presentaba síntomas de intoxicación. Rhonda apretó la mandíbula, escuchando en silencio. No se sorprendía. Era la estrategia clásica: desacreditar a la víctima antes de que pudiera defenderse. Carla, sin embargo, no se quedaba de brazos cruzados. Había conseguido contactar con antiguos miembros del departamento que habían dejado la fuerza por diferencias con la dirección. Algunos de ellos conocían los métodos de Hale y Milton. Otros tenían pruebas de que los informes internos se manipulaban con frecuencia. «Vamos a necesitar cada pedazo de esa información», dijo Rhonda, dejando la taza sobre el fregadero. «No van a detenerse». «Lo sé. Por eso debemos ir un paso por delante. Tengo a alguien que puede ayudarnos. Un periodista de confianza, aunque ya sabes cómo es esto. Si la historia se filtra demasiado pronto, podrían torcerla». Rhonda guardó silencio unos segundos. Pensaba en el video de Dana, en el temblor de su voz cuando le contó que la estaban vigilando. Pensaba en el miedo transformado en valentía. Había algo contagioso en ese tipo de coraje silencioso. «Hagámoslo», dijo finalmente. «Si van a atacarme con mentiras, que el mundo vea la verdad completa». Esa misma tarde se reunió con Carla en un café del centro. Eligieron una mesa en el fondo, lejos de los ventanales. El lugar olía a pan tostado y a café recién molido, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Carla sacó una carpeta gruesa de su bolso. Dentro había copias de correos electrónicos, memorandos internos y quejas archivadas contra los mismos oficiales que la habían detenido. La mayoría estaban firmadas por ciudadanos que nunca recibieron respuesta. «Esto es solo la punta del iceberg», explicó. «La fiscal del estado, Helen Grant, está considerando abrir una investigación formal, pero necesita más pruebas para que el caso tenga peso político». Rhonda hojeó los documentos. Los nombres se repetían una y otra vez. Hale, Milton, el capitán Moore, todos bajo el mismo patrón de conducta: intimidaciones, manipulación de pruebas, agresiones no reportadas. «¿Y el periodista?», preguntó. Carla sonrió levemente. Dana lo convenció. «Se llama Samuel Ortega. Trabaja para una publicación nacional. Es discreto, pero tiene recursos. Vendrá mañana». El día siguiente amaneció con un sol tímido que parecía no atreverse a romper las nubes. Samuel Ortega llegó con una libreta y una mirada inquisitiva. No parecía un hombre acostumbrado a la cortesía. Escuchó toda la historia en silencio, tomando notas rápidas. Cada tanto levantaba la vista, como midiendo las palabras de Rhonda. «No quiero una versión emocional», dijo finalmente. «Quiero hechos, fechas, nombres, evidencias. La emoción la pondrá el lector, no nosotros». «No busco simpatía», respondió Rhonda. «Busco justicia». Samuel asintió, y durante las siguientes horas grabó su testimonio completo. También revisó el video de Dana, el material de Carla y los informes internos. Cuando se marchó, prometió discreción. Pero Rhonda sabía que una historia así no podía mantenerse en silencio mucho tiempo. Y no se equivocaba. 3 días después, el artículo apareció en línea bajo el título «El muro azul de Bell County». La publicación era extensa, llena de detalles,
documentos filtrados y declaraciones anónimas. El texto no solo contaba lo sucedido en la carretera aquella noche, sino que exponía años de abusos y encubrimientos dentro del departamento. En cuestión de horas, los medios nacionales comenzaron a replicarlo. Las redes se inundaron de comentarios. Algunos la apoyaban abiertamente, otros la acusaban de exagerar, pero el debate ya era imparable. Frente a la comisaría se reunieron manifestantes con pancartas. Justicia para Rousey, decían unas. Protejan a nuestros policías, decían otras. Las calles del pequeño pueblo se transformaron en un campo de batalla ideológico. Los noticieros transmitían en directo. Carla le recomendó no salir de casa. La policía, por su parte, respondió con una rueda de prensa improvisada. El capitán Moore habló ante las cámaras, con la voz tranquila de quien finge controlarlo todo. Nuestros oficiales actuaron conforme al protocolo, dijo. Lamentamos que una figura pública utilice su notoriedad para manchar la reputación de un departamento ejemplar. Detrás de él, Hale y Milton se mantenían erguidos, con expresiones pétreas. A su alrededor, varios policías cruzaban los brazos, formando un muro literal. Fue entonces cuando un periodista les preguntó sobre las denuncias internas. Moore sonrió y respondió que no había constancia de irregularidades. En ese momento, Rhonda entendió que aquello no era solo un conflicto personal. Era una guerra contra un sistema que se protegía a sí mismo. La respuesta de la policía desató más indignación. Durante la noche, cientos de mensajes inundaron las redes. Algunos eran de apoyo, otros de odio. Rhonda recibió amenazas directas. Sabemos dónde vives. Tu hija será la próxima. Los eliminaba sin leerlos 2 veces, pero la presión era cada vez más asfixiante. En una ocasión, mientras salía del gimnasio, notó que alguien había rayado la puerta de su camioneta con la palabra mentirosa. Carla insistió en que debía mudarse temporalmente. Pero Rhonda se negó. No iba a esconderse. Sabía que si daba un paso atrás, perdería no solo la batalla pública, sino su propia dignidad. Se preparó, en cambio, como si volviera a entrenar para una pelea. Su cuerpo seguía respondiendo con la misma precisión de siempre. Respiración controlada, mente fría, foco absoluto. Lo que antes aplicaba en el ring, ahora lo aplicaba en la vida. Mientras tanto, Helen Grant, la fiscal del estado, comenzó a intervenir de manera más visible. Solicitó formalmente los registros de las cámaras corporales y los reportes de la noche del incidente. El departamento se negó a entregarlos, alegando problemas técnicos. Ese fue el punto de quiebre. Helen convocó una conferencia de prensa. Con su tono sereno y la autoridad que imponía sin esfuerzo declaró: si los videos se perdieron, alguien los hizo desaparecer. Y si los destruyeron, eso es obstrucción de la justicia. Sus palabras cayeron como una piedra en un estanque. Por primera vez la balanza empezaba a inclinarse. La opinión pública se dividió aún más, pero el miedo cambió de bando. Dentro del departamento comenzaron las fugas de información. Un oficial retirado contactó a Carla y le entregó copias de correos donde se ordenaba manipular informes. Otro confesó haber sido presionado para testificar en contra de Rhonda. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, y la imagen que se formaba era oscura. Carla trabajaba sin descanso, clasificando documentos, redactando declaraciones, entrevistando a testigos. Rhonda la ayudaba como podía, revisando fechas, corroborando nombres. Las noches se hacían largas. El sonido constante del teclado era la banda sonora de su lucha. Una tarde, mientras revisaban un archivo, recibieron un correo anónimo. Contenía una grabación de audio. La voz del capitán Moore discutía con Hale. No quiero otro escándalo, ¿entiendes? Esa mujer debe quedar como la agresora. Si el video sale, estamos muertos. El archivo era oro puro. Carla lo escuchó 2 veces y luego lo guardó en un disco cifrado. Esto es suficiente para abrir una investigación federal, dijo. Rhonda no respondió. Miraba por la ventana. En la calle, el mismo coche negro de siempre seguía estacionado. Pero ya no sentía miedo. Lo observó un momento más y luego bajó la persiana. El artículo de Ortega fue actualizado esa misma noche con la nueva grabación. En cuestión de minutos, se volvió viral. El hashtag Justice for Rousey ocupó el primer lugar en tendencias.
Los canales de noticias transmitían debates interminables. Helen Grant anunció oficialmente que su oficina había solicitado la intervención de la Fiscalía General. En el pueblo, la tensión era insoportable. Los policías patrullaban las calles con rostros duros, y los ciudadanos los observaban con desconfianza. En medio del caos, Dana volvió a buscar a Rhonda. Estaba pálida, con ojeras y la voz quebrada. «Intentaron entrar en mi casa», dijo. «No se llevaron nada, pero revolvieron todo». Rhonda la abrazó sin decir nada. Sabía que era su culpa, aunque Dana lo negaba. «No lo hicieron por mí», susurró la joven. «Lo hicieron porque tienen miedo de ti». Esa frase resonó en su mente mucho después de que Dana se marchara. Miedo. Por primera vez comprendió que el poder no era solo físico. Su capacidad de resistir sin ceder los estaba haciendo perder el control. A los pocos días, los rumores de una purga interna comenzaron a circular. Varios oficiales fueron suspendidos. Moore dejó de aparecer en público. Hale y Milton fueron llamados a declarar, y aunque negaron todo, sus contradicciones se multiplicaban. La estructura del departamento se resquebrajaba desde dentro. Una noche, Carla la llamó con una voz distinta, más serena, casi esperanzada. «Helen va a actuar. Mañana habrá órdenes de arresto, pero quiere que estés preparada. Podría haber represalias». «He estado preparada toda mi vida», respondió Rhonda. Esa madrugada no durmió. Caminó por la casa en penumbra, tocando los objetos que formaban parte de su historia. La fotografía de su hija, la medalla de su primer torneo, el casco de Mike en la repisa. Cada cosa le recordaba una parte de sí misma que había aprendido a domar. Comprendió que su vida ya no volvería a ser la misma, pero también que no quería que lo fuera. Cuando el amanecer comenzó a colorear el cielo, salió al porche. El coche negro ya no estaba. Por primera vez en semanas, la calle parecía vacía. Inspiró el aire frío de la mañana y cerró los ojos. No sabía lo que vendría después, pero sentía que la verdad, por fin, estaba saliendo a la superficie. La batalla había sido larga y aún no había terminado. Pero por primera vez desde aquella noche, el miedo había cambiado de dirección. Ahora era el sistema quien empezaba a temblar. El amanecer llegó sin colores. El cielo parecía una sábana de acero suspendida sobre Bell County, y el aire tenía ese sabor eléctrico que anuncia tormenta. Rhonda se vistió con ropa oscura. Se ató el cabello y miró su reflejo en el espejo de la sala. No era la mujer que había llegado a aquel pueblo buscando paz. En sus ojos había algo más firme, más antiguo, como si el alma de la luchadora que alguna vez fue hubiera regresado a ocupar su lugar. En la mesa esperaba el teléfono de Carla con las últimas instrucciones. «A las 9», decía el mensaje. «Sé puntual y no hables antes de que te lo indique». Rhonda cerró el puño, respiró hondo y salió al exterior. La calle estaba desierta, pero el silencio no tenía nada de pacífico. Sabía que el día que comenzaba iba a ser decisivo. El edificio del departamento de policía se alzaba como una fortaleza en el centro del pueblo, con su fachada de ladrillos y su bandera ondeando a media asta. Cuando Rhonda llegó, los periodistas ya se agolpaban en la acera. Los micrófonos, los flashes y las voces mezcladas formaban un ruido que recordaba al rugido del público en sus años de combate. Pero ahora no había aplausos, solo expectación. Carla la esperaba frente a las escaleras. Traje oscuro, mirada fija. A su lado, 2 asistentes sostenían carpetas gruesas con sellos oficiales. «Están todos adentro», dijo sin más. «Moore, el sindicato, la prensa local. Vamos a hacerlo como lo planeamos». Rhonda asintió y juntas cruzaron las puertas. El interior del edificio olía a café viejo y desinfectante. Los pasillos eran largos, revestidos con placas y retratos de oficiales condecorados. Algunos empleados las miraban pasar con curiosidad, otros con abierta hostilidad. Frente a la sala de juntas, 2 policías montaban guardia. Uno de ellos, joven, apartó la vista cuando Rhonda lo miró. Había miedo en ese gesto. No miedo de ella, sino de lo que representaba, la grieta que se abría en el muro que durante años los había protegido. Al entrar, la sala quedó en silencio. Moore estaba al fondo, de pie junto a la mesa ovalada. A su derecha, el jefe del sindicato, Briggs, un hombre ancho y calvo con voz de predicador y mirada fría.
Hale y Milton estaban allí también, uniformados, rígidos, intentando mantener una dignidad que ya se les escapaba entre los dedos. Rhonda los observó sin decir palabra. Podía sentir el temblor de la tensión en el aire, la mezcla de orgullo y temor que precede al derrumbe de cualquier estructura. Carla tomó asiento y colocó sobre la mesa una grabadora. Un gesto simple, pero cargado de desafío. «Gracias por recibirnos», dijo Carla con una calma que no admitía interrupciones. «Estamos aquí para resolver esto de forma transparente, pero quiero dejar claro que todo lo que se diga quedará registrado». Briggs sonrió con condescendencia. «No es necesario dramatizar, señorita Jensen. Estamos dispuestos a cooperar». «Excelente», respondió ella, presionando el botón de grabar. «Empecemos entonces». Rhonda observó a Moore. Él trató de mantener la compostura, pero su mano derecha jugaba con un bolígrafo sin descanso. Carla comenzó a hablar de los procedimientos, de las grabaciones perdidas, de los informes alterados. Hale desvió la mirada. Milton apretó los labios. La tensión crecía como una cuerda a punto de romperse. Entonces Carla abrió una carpeta y extendió una hoja sobre la mesa. «Reconocerán esto», dijo. «Es una orden firmada por usted, capitán, para suspender la revisión de los archivos de video». Moore se inclinó hacia adelante, intentando mantener la voz firme. «Esa firma no prueba nada». «Claro que no», respondió Carla. «Pero esta grabación sí». Presionó un botón en el teléfono y la voz de Moore llenó la sala. «Esa mujer debe quedar como la agresora. Si el video sale, estamos muertos». Las palabras resonaron en las paredes como una detonación. Nadie respiró. Hale se movió en su asiento. Briggs frunció el ceño. Moore palideció. «Eso está sacado de contexto», balbuceó. «¿Contexto?» Carla arqueó una ceja. «¿Podría explicar cuál entonces?» Moore no respondió. En ese momento las puertas se abrieron y una figura entró con paso decidido. Era Helen Grant, la fiscal del estado. Vestía de gris y llevaba un maletín. Su presencia transformó el ambiente. Los oficiales se pusieron de pie instintivamente. Helen no los miró. Caminó hasta la mesa, colocó una carpeta ante sí y habló con la claridad de quien no teme al poder. «Señores, a partir de este momento, la reunión queda bajo supervisión de la Fiscalía Estatal. Tengo órdenes judiciales para incautar todos los registros internos de este departamento». Briggs intentó intervenir, pero ella levantó la mano. «Y antes de que diga nada, recuerde que la obstrucción de la justicia es un delito». El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Helen se volvió hacia Rhonda. «Señora Rousey, agradezco su presencia. No suele ser fácil enfrentarse a una institución». Rhonda asintió, sin saber qué responder. La fiscal se volvió luego hacia Moore. «Usted y los oficiales Hale y Milton están bajo investigación formal. En breve serán trasladados para declarar». Las palabras tuvieron el efecto de una sentencia. Moore abrió la boca, pero ningún sonido salió. Hale se levantó de golpe, derribando su silla. «Esto es una casa de brujas», gritó. «Siéntese, oficial», ordenó Helen con un tono gélido. El hombre vaciló, luego obedeció. Briggs, mientras tanto, miraba a su alrededor, midiendo sus opciones. Sabía que el muro se desmoronaba, y los viejos reflejos del poder no servían frente a una fiscal con una orden en la mano y la prensa esperando afuera. Cuando salieron de la sala, el pasillo estaba lleno de cámaras. Los periodistas habían olido la sangre. Helen habló brevemente, anunciando la apertura de una investigación por corrupción y abuso de poder dentro del departamento. Rhonda, a su lado, escuchaba como si todo ocurriera a distancia. Las luces, los micrófonos, las voces. Todo era un eco difuso. Lo único que sentía con nitidez era el aire fresco que entraba por la puerta abierta, el mismo que había respirado la primera vez que llegó al pueblo. Las noticias se propagaron con la velocidad de una chispa. En cuestión de horas, las cadenas nacionales transmitían imágenes de los oficiales esposados, de los archivos confiscados, de las pancartas frente al edificio. «Caen los jefes de Bell County», decía un titular. «Rhonda Rousey, símbolo de justicia ciudadana», decía otro. Ella no buscaba eso, pero entendía que era inevitable. Los héroes nunca eligen su papel. Son los demás quienes lo escriben por ellos. Esa tarde Carla y Rhonda se refugiaron en el gimnasio. Afuera el cielo se había roto en una lluvia torrencial
que golpeaba el techo de metal con fuerza rítmica. El sonido llenaba el espacio vacío. Ronda se sentó en el borde del ring, observando el agua que se filtraba por las rendijas del techo. Carla hablaba por teléfono, coordinando declaraciones, preparando la siguiente fase del proceso. «Esto no ha terminado», dijo al colgar. «Moore intentará arrastrar a otros consigo. Van a alegar persecución, van a acusar a Helen de usar el caso políticamente». «Lo harán», respondió Ronda, «pero ya no tienen el control». Carla la miró con una mezcla de cansancio y admiración. «¿Sabes qué me asombra? Que nunca perdiste la calma». Ronda sonrió apenas. «La perdí muchas veces. Solo aprendí a no mostrarlo». Durante las semanas siguientes, el pueblo se convirtió en un escenario de reconstrucción. Cada día aparecían nuevos datos, nuevas denuncias. Las cámaras que antes buscaban escándalo, ahora buscaban entrevistas con los testigos, con los vecinos que afirmaban haber sufrido abusos similares. Helen supervisaba personalmente los interrogatorios. Algunos oficiales cooperaban, otros renunciaban en silencio. La red de lealtades internas se deshacía como un tejido podrido. Un sábado por la mañana, Ronda fue llamada a declarar ante el Comité de Ética del Estado. La sala estaba llena, y al entrar percibió el murmullo de expectación. Helen presidía la sesión, rodeada de asesores y funcionarios. Las preguntas fueron precisas, casi quirúrgicas. Querían saber cada detalle, cada segundo de aquella noche. Ronda respondió con la misma serenidad con que enfrentaba un combate, sin exagerar, sin omitir, sin titubear. Cuando terminó, la fiscal se inclinó levemente. «Gracias. Su testimonio servirá más de lo que imagina». Afuera, el sol brillaba con una fuerza nueva. Ronda salió al aire libre y se detuvo unos segundos en las escaleras. Por primera vez en meses, el peso que había llevado sobre los hombros se aligeraba. No porque la lucha hubiera terminado, sino porque ya no estaba sola. Había aprendido que el coraje puede ser contagioso. En los días que siguieron comenzaron los arrestos. Hale y Milton fueron detenidos por falsificación de informes y agresión agravada. Moore renunció antes de que le entregaran su citación, pero los agentes federales lo detuvieron al día siguiente en su casa de campo. Las imágenes dieron la vuelta al país. El antiguo capitán, esposado, escoltado por los mismos hombres a los que había protegido durante años. En el pueblo, la gente salía a las calles, algunos para celebrar, otros para protestar. Pero incluso los que no aprobaban lo que había hecho Ronda sabían en el fondo que algo había cambiado para siempre. Una noche, después de una jornada interminable de entrevistas y reuniones, Ronda regresó a casa y encontró una nota en su puerta. Era una hoja doblada en dos, sin firma. «Gracias por no rendirte», decía. Nada más. La sostuvo entre los dedos durante un largo momento, escuchando el crujido del papel bajo la brisa. Luego la guardó en la caja donde antes tenía las medallas. Le parecía justo que ese pequeño gesto compartiera espacio con las victorias del pasado. El tiempo siguió su curso, pero las huellas del conflicto permanecieron. Algunos de los oficiales suspendidos comenzaron a hablar, revelando más irregularidades. Helen amplió la investigación a otros condados. Lo que empezó como un incidente aislado se transformó en un movimiento de limpieza institucional. Los noticieros hablaban de reformas, de comisiones ciudadanas, de nuevos códigos de conducta. En medio de ese torbellino, Ronda intentaba recuperar su vida. Una tarde, mientras enseñaba a un grupo de jóvenes en el gimnasio, se dio cuenta de que la atención mediática comenzaba a desvanecerse. Los alumnos reían, practicaban, caían y se levantaban. Entre ellos estaba Casey, la chica que había conseguido la beca. «Coach», le dijo sonriendo, «me inspiró lo que hizo. Aprendí que no siempre se gana con los puños». Ronda la observó en silencio y asintió. Comprendió que sin buscarlo, había sembrado algo más duradero que cualquier título o medalla. Esa noche, el cielo volvió a nublarse. La tormenta que se acercaba no era política, sino real. Relámpagos que iluminaban las colinas y el olor de la tierra mojada. Ronda se sentó en el porche con una taza de té y escuchó la lluvia caer sobre el tejado. Pensó en todo lo que había perdido, pero también en lo que había recuperado. Su voz, su propósito, su lugar en el mundo. Sabía que aún quedaba mucho por hacer,
que los cambios verdaderos no se consolidan en semanas ni en titulares, sino en la paciencia de quienes siguen creyendo en la justicia. Cuando el último trueno se alejó, la casa quedó envuelta en silencio. En la distancia, una sirena sonó brevemente y luego se apagó. Rhonda cerró los ojos. El eco no le provocó miedo esta vez. Era, de algún modo, un recordatorio de que había sobrevivido a la oscuridad y que a pesar de todo, seguía en pie. El sistema se había tambaleado, pero ella había aprendido algo esencial. La fuerza no está en golpear, sino en resistir. Y esa lección, más que cualquier victoria, sería la que la acompañaría el resto de su vida. La mañana después de los arrestos amaneció silenciosa, como si el pueblo entero contuviera la respiración. El aire era frío, transparente, y un viento suave agitaba las ramas de los pinos frente a la casa de Rhonda. Desde el porche, con una taza de café entre las manos, observaba cómo los primeros rayos del sol iluminaban los techos húmedos. Era un día que debía sentirse como una victoria, pero en su interior no había euforia. Solo una calma cansada, una sensación de haber sobrevivido a algo que todavía no terminaba de asimilar. Las noticias se repetían una y otra vez en la radio y la televisión. El escándalo de Bell County destapa una red de corrupción policial. La justicia actúa. Rhonda Rousey, pieza clave del caso. Su nombre sonaba con una frecuencia que le resultaba ajena, como si hablaran de otra persona. Había pasado tanto tiempo huyendo de la fama, escondiéndose detrás de la normalidad, que ahora ese resurgir público tenía el sabor amargo de lo inevitable. Carla llegó poco después de las 9. Traía ojeras marcadas, el cabello desordenado y un montón de carpetas bajo el brazo. Había pasado la noche en la oficina de Helen Grant, revisando los últimos documentos del caso. Al verla, Rhonda le ofreció una taza de café y un asiento. Ninguna de las dos habló durante un rato. El silencio, por primera vez, no era de tensión, sino de agotamiento compartido. Finalmente, Carla dejó las carpetas sobre la mesa y respiró hondo. «Está hecho», dijo. «Las órdenes de procesamiento ya se firmaron. Hale y Melton enfrentarán cargos por agresión y falsificación de pruebas. Moore por obstrucción de la justicia y abuso de autoridad. Briggs por conspiración. Y hay otros nombres en la lista». No eran solo ellos, Rhonda. Era todo un sistema podrido. Rhonda asintió lentamente. No necesitaba que se lo explicaran. Lo había visto en los ojos de los oficiales, en la forma en que el miedo y el poder se mezclaban en sus gestos. La corrupción no era una serie de actos aislados. Era una cultura, una herencia transmitida con uniforme y silencio. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó finalmente. Carla tomó un sorbo de café. «Ahora empieza la parte más larga. Las audiencias, los testigos, la prensa. Tú serás llamada a declarar nuevamente, pero esta vez con todo el peso de la ley de tu lado». Rhonda miró hacia la ventana. El sol comenzaba a subir, disipando la niebla. La idea de volver a una sala de audiencias le producía una mezcla de determinación y cansancio. Pero sabía que no podía detenerse. Lo que había comenzado como una defensa personal se había convertido en una causa mucho más grande. A media mañana, la tranquilidad se vio interrumpida por un golpe en la puerta. Cuando la abrió, se encontró con Dana. La joven periodista sostenía una carpeta en la mano y una expresión que mezclaba orgullo y nerviosismo. «Vengo a darte algo», dijo entrando con timidez. Rhonda la invitó a pasar. Dana colocó la carpeta sobre la mesa. Dentro había un borrador impreso de su nuevo artículo. En la primera página, el título destacaba en letras grandes: «La mujer que no se arrodilló. La historia detrás del caso Bell County». Rhonda frunció el ceño. «¿Sobre mí?», preguntó. Dana asintió. «No podía dejarlo fuera. No se trata solo de lo que pasó aquella noche. Es sobre lo que simbolizó después. Mucha gente me ha escrito desde que publiqué la primera investigación. Dicen que ver cómo te enfrentaste a ellos les dio valor para denunciar sus propias injusticias. En otros condados, en otras ciudades. Lo que hiciste encendió algo, Rhonda». Rhonda bajó la vista hacia las hojas impresas. Leyó algunos párrafos. La prosa era directa, sin adornos, pero honesta. No la pintaba como una heroína, sino como una mujer que había sido empujada al límite y había decidido no ceder.
No había romanticismo, solo verdad. Cuando terminó de leer, levantó la mirada. No sé si me gusta ser símbolo de nada, dijo. Dana sonrió. Los símbolos no se eligen. Nacen de lo que hacemos cuando creemos que nadie nos ve. Carla, que había escuchado en silencio, intervino con una voz más suave de lo habitual. Lo que hiciste cambió cosas, Rhonda. No puedes negar eso. Helen está impulsando reformas en el protocolo policial, y varias víctimas de abusos pasados han reabierto sus casos. No fue solo una victoria personal. Fue una grieta en un muro que parecía indestructible. Rhonda apoyó los codos sobre la mesa y se llevó las manos al rostro. Durante un largo momento no dijo nada. La magnitud de lo que había provocado la sobrepasaba. Nunca lo había buscado. Solo había querido justicia, una explicación, un poco de dignidad. Pero a veces la dignidad de una persona basta para despertar la conciencia de muchos. Esa tarde, la casa se llenó del ruido de la lluvia. Afuera, el cielo se había vuelto de un gris metálico. Carla se marchó para reunirse con Helen, pero Dana se quedó un rato más. Hablaron de todo y de nada, del miedo que aún se respiraba en el pueblo, de los vecinos que habían cambiado de actitud, de los mensajes anónimos que todavía llegaban a su correo. ¿Aún te vigilan?, preguntó Rhonda. Dana asintió. Ya no tan seguido, pero sé que siguen ahí. Algunos policías no aceptan lo que pasó. Me ven como una traidora. Rhonda se levantó y encendió una lámpara. La luz cálida iluminó el rostro cansado de la joven. La traición no es contar la verdad, dijo con calma. Es callarla. El sonido de un trueno cortó el silencio. Dana sonrió, agradecida, y se despidió poco después. Cuando la puerta se cerró tras ella, Rhonda se quedó sola, escuchando la lluvia golpear las ventanas. En la repisa, el casco de Mike reflejaba la luz de la lámpara. Lo tomó entre las manos, recordando las noches en que él volvía del trabajo cubierto de hollín, y sonreía, convencido de que el bien todavía podía ganarse con esfuerzo. Lo logramos, amor, susurró. Los días siguientes fueron una sucesión de declaraciones y entrevistas. Rhonda asistió a las audiencias acompañada de Carla y de la fiscal Helen. En cada sesión, la sala estaba llena de periodistas. Algunos buscaban titulares, otros sinceramente querían entender. Las declaraciones de los acusados fueron contradictorias y vacilantes. Las pruebas, abrumadoras. Los correos, las grabaciones, los testimonios. Todo convergía en un mismo punto. La verdad ya no podía ser ocultada. Cuando se dictaron las primeras sentencias, el pueblo entero contuvo el aliento. Hale fue condenado a 8 años de prisión. Milton a 6. Moore a 10. Briggs a 12. Las imágenes de sus rostros al escuchar el veredicto circularon por todos los medios. Ninguno mostró arrepentimiento, solo el desconcierto de quienes habían creído que la impunidad era eterna. Esa noche, Carla organizó una pequeña cena en su casa. Estaban Dana, Helen, un par de exoficiales que habían testificado, y Rhonda. La conversación fue tranquila, sin celebraciones ruidosas. Más que alegría, había una sensación de cierre, un ciclo que llegaba a su fin. ¿Y ahora qué harás?, preguntó Helen cuando el silencio se hizo largo. Rhonda miró su copa de vino antes de responder. Vivir, entrenar, enseñar y cuidar a mi hija. No busco más que eso. ¿Volverías a los medios?, intervino Dana. Rhonda negó con la cabeza. No, ya tuve suficiente exposición para toda una vida. Pero si alguna vez alguien necesita que hable, lo haré. La verdad no puede depender solo de un caso. La noche avanzó entre risas tímidas y recuerdos. Cuando la lluvia volvió a caer, cada una de ellas sintió, en lo más profundo, que algo había cambiado. No solo en Bell County, sino en ellas mismas. Pasaron las semanas y el pueblo comenzó a recuperar su ritmo. Los carteles con consignas se desvanecieron de las paredes. Las cámaras se marcharon, los reporteros buscaron nuevas historias, pero las cicatrices quedaron. Algunos vecinos aún la miraban con recelo, otros con admiración silenciosa. Rhonda no pedía nada de nadie. Había aprendido que la justicia real no consiste en que todos te crean, sino en poder mirarte al espejo sin bajar la vista. Una tarde, mientras entrenaba a sus alumnos, un hombre mayor se acercó al gimnasio. Tenía una gorra raída y una mirada triste.
Se presentó como padre de uno de los jóvenes que Rhonda había defendido de la policía años atrás. Solo quería agradecerle, dijo con voz temblorosa. Mi hijo no volvió a tener miedo después de ver lo que hizo usted. Rhonda le estrechó la mano sin palabras. Aquel gesto valía más que cualquier titular. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Helen fue nombrada para encabezar una nueva unidad de supervisión estatal. Carla comenzó a trabajar en una fundación de apoyo legal para víctimas de abuso policial. Dana fue contratada por un medio nacional y Rhonda volvió al silencio que tanto había anhelado. El gimnasio se llenó de jóvenes que querían aprender, no solo técnicas de defensa, sino también fortaleza interior. Ella les enseñaba a mantener la calma bajo presión, a no responder con rabia, a resistir. La fuerza no está en golpear, les repetía, sino en saber cuándo no hacerlo. Una noche, al cerrar el gimnasio, encontró una carta bajo la puerta. No tenía remitente, solo una frase escrita a mano. Gracias por recordarnos que la dignidad no se negocia. Sonrió levemente, guardando el papel en el bolsillo. Caminó hacia su camioneta y levantó la vista al cielo. Las nubes se abrían, dejando entrever las primeras estrellas. En los días posteriores, las noticias continuaron cubriendo el impacto de su caso. Otros departamentos en distintos estados habían comenzado investigaciones internas. El efecto Rousey, como lo llamaban algunos comentaristas, se había convertido en un símbolo de reforma. Pero ella no veía símbolos, veía personas, las que habían sufrido, las que habían callado, las que ahora se atrevían a hablar. Una madrugada, se despertó antes del amanecer. El cielo tenía el mismo tono gris azulado de la mañana en que todo había comenzado. Se sirvió café y salió al porche. El silencio del campo era perfecto. Se sentó y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo, ni rabia, ni cansancio. Solo una profunda serenidad. Sabía que el mundo seguiría siendo imperfecto, que la corrupción volvería a aparecer en otros rostros y otros nombres. Pero también sabía que no estaría sola. Había aprendido que el coraje puede contagiarse, que la verdad, aunque lenta, siempre encuentra un modo de salir a la luz. El sol comenzó a elevarse, tiñendo de oro los tejados del pueblo. Rhonda respiró hondo y murmuró para sí: que vengan los días tranquilos. Ya los he esperado demasiado. Se levantó, dejando la taza vacía sobre la barandilla. El viento movía las hojas y el mundo, por fin, parecía volver a moverse con ella. Su batalla había terminado, pero la causa seguía viva, sembrada en la conciencia de todos los que la habían visto negarse a arrodillarse. Y en ese instante, mientras el amanecer se desplegaba ante sus ojos, comprendió que la verdadera victoria no había sido derrotar a sus enemigos, sino mantenerse en pie cuando el mundo quiso verla caer. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira los siguientes y comparte este video con tus amigos. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves.